Hemos llegado prácticamente a la última sesión. La próxima semana lo que voy a hacer va a ser resolver dudas. Y bueno, estamos casi a puntito de cumplir todos los objetivos que nos habíamos marcado al principio. Si recordáis un poquito, la idea de la práctica era hacer un sistema que cruzara información de distintas fuentes y que mostrara, utilizando widgets externos, una visualización de la información adecuada. Entonces ya hemos visto cómo se puede hacer la API REST en servidor, cómo podemos consumir esa API REST de manera propia y cómo podemos integrar un widget externo. El que hemos utilizado es la visualización de Google Charts para poder coger esos datos y mostrarlos. Entonces ya solo nos queda una pata, que es la del sistema externo, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de deciros un poco cuáles son bueno, las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un consumo de una API externa, para que también tengáis un poco un estado de la situación, voy a recordar un poco lo que os voy a pedir el último día. Es prácticamente todo lo que tenéis ahora, más el consumo de la API externa. Estas son todas las cosas que os voy a pedir, que voy a revisaros el día de la defensa final, que va a ser para cada persona del equipo, pues cómo está hecha vuestra API, cómo habéis hecho la interfaz de administración gráfica, la que habéis entregado este miércoles, meter un poco en las tripas para ver que me demostréis un poco que habéis hecho, que lo habéis hecho vosotros y que entendéis todos los componentes. Después también os preguntaré sobre la visualización gráfica que habéis elegido, el widget que habéis puesto, cómo lo habéis configurado, cómo lo habéis usado. Y las cosas que nos quedarían son relativamente sencillas, ya lo veréis, son estas tres últimas, que son las que os voy a comentar hoy. Prácticamente va a dar tiempo a comentaros un poco cómo hacerlas, y la semana que viene, pues, dudas sobre lo que vaya surgiendo, para que ya bueno, teóricamente está estimado que realmente esto que queda se puede hacer en un par de horas sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como hay personas que van a lo mejor un poquito más rezagadas y otras que van con más soltura, pues quiero tener un poquito de colchón para que podáis preguntarme dudas el próximo día. Entonces, ¿qué son las cosas que os voy a pedir, aparte de lo que habéis entregado este miércoles? Algunos lo habéis entregado completamente, otras personas no lo han entregado completamente, han entregado pues ciertas cosas, otras no funcionaban, pero bueno, simplemente no van a tener la máxima nota en el entregable y pueden tener ya en el entregable final, pues pueden corregir todos los problemas que hayan tenido. Entonces, lo que os voy a pedir es primero que los datos que tengáis, que vuestra API esté precargada previamente con alguna información, que importéis. En este caso en general me bastaría cualquier tipo de sistema de importación, pero yo os propongo uno, que es el de CSV, que a partir de un archivo CSV cargar todos esos datos. Es muy sencillo, lo vais a ver ahora, os voy a dar un fragmentito de código, pero si tenéis algún otro sistema de importación basado en algún otro formato, no hay ningún problema tampoco. Después os voy a pedir que consumáis una API externa y que esa API externa se visualice, los datos que consumáis desde esa API externa, los visualicéis con algún widget distinto al que hayáis utilizado para vuestros datos, ¿vale? Para que me demostréis que soy capaz de usar varios widgets, pero vamos, ya habréis visto que realmente la configuración es muy parecida de todos los widgets, no hay mucha chicha, ¿no? Obviamente, al igual que en el entregable, se valora la complejidad del widget que elijáis. Hay algunos widgets que tienen más configuración, otros widgets que tienen menos. Entonces, en función de la complejidad del widget, pues se tendrá más o menos nota. Bueno, entonces, voy a ir paso por paso en estas dos cosas, cómo ir dándoos unos ejemplitos. Bueno, la precarga de datos en CSV es muy sencilla, porque es un formato que es relativamente fácil de parsear. Vamos, es de los más fáciles que hay de parsear. Se podría hacer a mano usando la API, usando la interfaz que nos da Java de abrir un archivo e ir a mano parseándolo, pero
Para no tener que hacer ni siquiera eso, yo os propongo que utilicéis una biblioteca de procesamiento de CSV. Bueno, entiendo que no tengo que explicar CSV. ¿Cuántos de vosotros me podéis levantar la mano? ¿Cuántos de vosotros conocéis qué es el formato CSV? Levantar en condiciones. Vale, bueno, ahí veo que hay alguna gente que no ha levantado la mano. Bueno, el formato CSV viene de valores separados por comas en inglés, ¿no? Comma separated values. Entonces, es un archivo de texto plano que lo único que tiene es para cuando quieres volcar una tabla de datos, por ejemplo, que venga una hoja de cálculo, ¿no? Que tiene columnas, filas, ¿no? Un montón de datos. Pues si eso lo quieres pasar a texto plano, formato CSV no es más que por cada fila de la tabla pones una línea del archivo de texto. La siguiente línea, pues abrir un enter, la siguiente línea un enter. Y ahora para separar cada uno de los datos que hay en las columnas, pues pones una coma, ¿no? Con el primer valor, coma, el segundo valor, coma, el tercer valor, coma, enter, siguiente línea, primer valor, coma, etc. El formato más, bueno, iba a decir cutre, ¿no? Pero el formato más sencillo que puedes tener para, pero bueno, no es cutre, es válido. Se puede para cosas sencillas, se puede utilizar perfectamente. Entonces, lo bueno que tenemos es que si tenemos la información en un Excel o en cualquier hoja de cálculo, vamos, yo diría que la práctica totalidad de los editores de hojas de cálculo te permiten exportar en formato CSV, con lo cual tú tienes los datos, la hoja de cálculo y ya tienes tu archivo CSV inmediatamente. Entonces, existe una biblioteca que es la biblioteca OpenCSV para Java, que lo que hace es que precisamente te da una facilidad para leer incluso más sencillo que lo que sería recorrerlo a mano con Java el archivo. Y veréis qué sencillo es. Bueno, simplemente aquí os recuerdo que obviamente es una biblioteca externa, tendríamos que incluirla dentro de nuestra carpeta lib de nuestro proyecto y os lo podéis descargar de la dirección que os comento, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo es de sencillo esto? Bueno, pues, tan sencillo como esto. Tú tienes esta biblioteca, cuando la importas, pues te crea, tienes ya un objeto CSV Reader que te permite cargar un archivo y a partir de ahí, pues tienes una especie de iterador que lo único que hace es el reader.readNext, te va dando las líneas y para acceder a cada una de los campos de cada línea, un array. Entonces es súper sencillo. Vamos, con estas líneas tiene parseado todo un archivo CSV, ¿vale? Bueno, entonces el objetivo que tenéis que tener es que tenéis que tener algún archivo CSV en vuestro proyecto. Lo normal es que lo tengáis metido, ojo a este dato, porque os puede dar quebraderos de cabeza, que esté metido dentro de la carpeta del proyecto de la carpeta del WAR para que ese archivo esté directamente en el path que puedes cargarlo. Es decir, cuando tú pones aquí test CSV, eso se asume que está en el raíz de la carpeta WAR, ¿vale? Para tú poder cargarlo. Entonces, ese, si lo tienes ahí, pues lo normal puede ser, por ejemplo, que cuando se carga el servlet y no tiene información que tú detectes que, por ejemplo, no hay ningún dato que no esté inicializado, pues en ese momento se hace la precarga, ¿vale? Entonces, la primera petición que se haga, habría formas más sofisticadas de hacerlo. Lo podéis hacer en la construcción del server, cuando se construya por primera vez o incluso cuando la aplicación se arranque, si veis un poco la... Pero yo simplemente os pido que en algún momento se realice esa precarga, que yo vea que todos los datos están metidos. Es decir, ya no me va a valer que haya 2 o 3 datos, me gustaría que hubiera unos cuantos datos para haberme demostrado que lo habéis subido con el CSV. E incluso que si se puede cambiar el CSV, se redespliega, se cargarían los nuevos datos en el servidor, ¿vale? Bueno, entonces con esto sería una de las cosas nuevas que tenéis que hacer, esta precarga. Y la siguiente es la fuente de datos externa. De fuentes de datos externas, pues hay muchísimas APIs que podéis utilizar para consumir información. Entonces, yo propongo, os doy dos enlaces a 2 repositorios de APIs. Uno es Programable Web, que pues
yo creo que es casi el más amplio, el directorio de APIs más amplio que hay. Están ordenadas de muchas maneras. Podéis buscar pues por tipos de información, pero hay de todo tipo. Por ejemplo, de direcciones, de agricultura, de arte. No sé, por ejemplo, si os metéis en arte y le damos a buscar, pues tiene 13.000 APIs indexadas. Hay que decir que realmente la mayoría son un poco obsoletas, es decir, que APIs realmente operativas no hay 13.000 ni de lejos. Pero bueno, es un punto de partida para ir buscando, ¿no? Entonces, pues veis cada una de las APIs, ¿no? No sé, por ejemplo, Artbeat es una API que te da información sobre eventos de diseño en Nueva York. Bueno, pues te da las especificaciones de la API, dónde está, el endpoint, los formatos que admite, REST, si es REST o no. Y después pues te puede dar algún tipo de información de desarrollo, de cómo consumirla y demás, ¿no? El código fuente si está disponible. Bueno, hay mucho, para cada API hay algunas que tienen más información, otras que tienen menos información. Hay las más populares, suelen ser las que mejor funcionan, obviamente. Y bueno, es normal que las APIs más utilizadas, pues Google Maps, Twitter, YouTube, Flickr, bueno, hay un poco de todo. Bien, es verdad que hay algunas APIs que a lo mejor tenéis que trabajar un poquito más a la hora de consumirlas porque a lo mejor requiere algún tipo de autenticación, otro no. Entonces, yo os recomiendo que vayáis a una lo más sencilla posible para asegurar, y ya cuando tengáis vuestro consumo, pues bueno, si queréis ir a una un poquito más complicada, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podéis buscar APIs. También os doy otra web que es Mashape, que es una biblioteca también de API. Esta es una más moderna, se hizo muy posterior a Programable Web. Y bueno, te da una documentación mucho más estructurada e incluso ellos no solo listan APIs, sino que encima crean como una especie de fachada a las APIs y entonces, su negocio está en que lo que te dicen es, bueno, si tú quieres vender tu API, imaginar que hacéis una API que es interesante y que queréis que puede tener un mercado. Bueno, pues Mashape te da la funcionalidad de que tú le dices cuál es el endpoint, cuál es la dirección de tu API, y ahora puedes diseñar una serie de planes de precios y ellos crean como un envoltorio y dan un nuevo endpoint, pero ya apuntando a Mashape, de forma que si alguien quiere usar tu API, pues tiene primero que registrarse, pagar a Mashape y a ti te da, pues en función del pago, del uso que ha hecho el usuario de la API. Entonces, bueno, está bastante bien. Si nos metemos aquí, por ejemplo, vamos a buscar, bueno, yo aquí hice una API así de prueba para probar cómo era el servicio. Este lo he hecho yo. Una API de poemas. Y bueno, si veis, esto pues te da pues para obtener un poema, una lista de poemas. Bueno, tenéis que darte de alta para poder probar el endpoint. Bueno, eso os podéis dar de alta vosotros sin problema, pero ya te da, fijaros que os da el endpoint, pero ya apuntando sobre Mashapes. Esto por debajo tiene el endpoint mío que está en el App Store. Bueno, pues aquí tenéis un montón de APIs también sobre el tiempo, validadores de email, por ejemplo, que te intenta... La validación sencilla de un email es simplemente por un patrón de una expresión regular, pero si queréis realmente si el email está bien, pues hay que comprar el DNS, que no te has metido ahí pues lo que sea .com. Entonces, pues esto es una API que tú le das el email y te dice si ese email es correcto de una manera mucho más sofisticada, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un montón de APIs también. Y la verdad es que aquí están mucho mejor documentadas que en el otro lado, como os decía, ¿no? Porque está ya específicamente los formatos, ejemplos de consumo, los distintos tipos de parámetros que puedes utilizar, etc. Y por último, os quiero dar dos ejemplitos de dos APIs concretas
Uno es el de transparencia de cuentas públicas, la verdad es perdón, aquí. Es un proyecto que es muy interesante, creo que os lo comenté, os lo enseñé, ¿no? La otra vez, o algunos les suena, a otros no les suena, os suena. Bueno, sí, pues en transparencia de cuentas públicas, vamos, básicamente puedes conseguir información sobre los datos de que están publicados de presupuestos y demás, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se hace esto? 2013. Provincial de Sevilla, impuestos directos. A ver, bueno, te da la información. ¿Os suena el widget, no? Bueno, pues esto os da distintos tipos de información. Bueno, pues ellos tienen una API ya para consumir. Aquí arriba, en el menú, tienen la API y tienen distintas métodos para obtener la API. Está aquí documentado todos los ejemplos de cómo obtenerlo en formato JSON y tenéis ejemplos de cómo se puede obtener la información. Esta API está muy bien porque no requiere ni autenticación ni nada, con lo cual podéis empezar a utilizarla desde ya y es bastante cómoda. Entonces, ahora que estamos en periodo electoral es bastante interesante este tipo de información. Y la otra es un proyecto, un trabajo de un compañero vuestro que ha hecho con David, eh, que bueno, os la pongo por si la queréis utilizar. Es un TFG que ha hecho, es un antiguo alumno de SOS, que lo que hizo fue un rectificador de CSV. Tú le das un CSV y entonces se crea una API REST sobre ese CSV con esa información. Entonces, pues podéis tanto usar las que están como, si no me equivoco, a ver, añadir, o sea, tú puedes añadir, crear a partir de un CSV que tengáis, lo subes y te crea la API REST para acceder a esos datos, ¿no? Puedes crear nuevos, lo que llaman servicios, ¿no? Y puedes ver aquí algunos de los que están, por ejemplo, población de Huelva. Si te vas aquí, está un poco lo de la lupita, ¿vale? Hay que darle aquí a la lupa. Y ahora era ¿cómo era esto? Aquí está el endpoint. ¿Ves? Te da ya los datos, pero ya en formato JSON. Te los da. En realidad, bueno, te da solo en realidad, más que rectificar, solo te da un get, ¿vale? Solo te da. Luego te transforma ya un CSV en ya un JSON y está accesible desde un endpoint. Os voy a permitir también que esto lo utilicéis como una API externa, si queréis. O sea, que si no encontráis ninguno en el directorio y queréis, podéis usar tanto de transparencia de cuentas públicas como este o cualquier otro sistema. Siempre que sea externo, no hay problema. Bueno, hay un problema. Como siempre en la vida no es tan sencilla. Y es un problema llamado SOP. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, para explicaros el problema voy a hacer un pequeño recorrido de qué pasa cuando vosotros consumís vuestra propia API, ¿vale? Si vosotros intentáis imaginaros un poco cuál es el proceso lógico antes de cuando vosotros consumís vuestra API, cuando arrancáis vuestra aplicación, cuando arrancáis lo que habéis hecho, tú al principio en el servidor, tú has subido en el WAR, ahí hay dentro tanto el Java como el JavaScript, ¿no? Ahí está, en el mismo WAR está todo, tanto la parte de cliente como la de servidor. Entonces, eso está al principio en el servidor y llega un momento en el que el cliente, vosotros desde el navegador, accedéis a vuestra aplicación y ¿qué es lo primero que pasa? Antes de que consumáis vuestra API ni nada, ¿qué es lo primero que pasa? Exacto. Y dentro de ello el JavaScript, es decir, lo primero que pasa es que se solicita al servidor el código y se carga el JavaScript en cliente. Eso es lo primero que pasa. Entonces ya está ahí el JavaScript en ese momento y vuestra aplicación, HTML, CSS y tal. En ese momento vosotros hacéis algo e invocáis a la API. Entonces, en ese momento es cuando desde Ajax se consume a vuestra API REST, ¿no?
Bueno, en un mundo perfecto, pues el sistema externo debería ser tan sencillo como yo tengo mi Ajax, mi API, y podría acceder al sistema externo. En vez de acceder a mi API, pues yo podría acceder a otro servidor. El problema es que esto está prohibido. Esto es lo que se llama la Same Origin Policy. Significa que, en principio, por defecto, un código JavaScript solo puede acceder al sitio donde se ha descargado, al mismo servidor desde el que se ha descargado. Por eso es la política del mismo origen, ¿vale? Entonces, hay distintas formas de saltarnos esto, ¿vale? Una manera es crearnos un proxy, ¿vale? ¿Qué significa un proxy? Antes de enseñaroslo, os pongo la imagen. Bueno, pues no sería más que coger y hacernos un pequeño código que lo que hiciera sería, digamos, hacer un bypass de forma que todo lo que te llegue lo rediriges al sistema externo. Es decir, la conexión con el sistema externo se hace a través de tu servidor. Entonces, ese proxy lo único que va a hacer es, digamos, redirigir las peticiones que te lleguen. Le llega la petición, la redirige al sistema externo, el sistema externo devuelve la información o lo que sea y la redirige. Entonces, desde el punto de vista del cliente, no se nota que se está haciendo un sistema externo, una especie de representante, ¿no? Ahí que está en la fachada. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues es muy sencillo de hacer. En Java, mirad, aquí os pongo un ejemplito. En Java tenemos, en el Java estándar, sin biblioteca y sin nada, nosotros podemos acceder a un servidor mediante el OpenStream, ¿vale? Perdón, sí, el OpenStream que está sobre una URL, tú puedes configurar una URL la que sea y a partir de ese objeto puedes coger y crear un reader, como un reader todavía, un buffer reader, igual que el que utilizamos para leer la información que nos llega desde el cliente. ¿Os acordáis? Cuando hacemos un post, tenemos que leer la información del buffer, de un buffer reader. Bueno, pues podríamos construir un buffer reader a partir de la URL concreta que queramos y leeríamos de esa información. Y bueno, si miráis un poquito la documentación, veréis también que incluso también se le puede pasar información a ese, no solo leer, también tú puedes pasar información y ya leerlo. Entonces, pues con muy poquita dificultad se puede construir un proxy y ya tenéis vuestro proxy de forma que os saltáis directamente el SOP, no tenéis que hacer nada. Existen otras alternativas que son un poquito más, yo diría, parches que este tipo de cosas, porque, bueno, hay alternativas si puedes saber un poco qué tipo de cabeceras te manda el servidor, que eso no vamos a entrar en ello. Una cosa que se llama CORS, que es unas cabeceras que permiten al navegador configurarlo para que no tenga en cuenta el tema del SOP, pero como nosotros no tenemos control sobre las cabeceras que tenga el hipotético sistema externo, porque el sistema externo no lo podemos tocar, no podemos confiar siempre que CORS va a funcionar. Entonces, esto que os estoy dando son soluciones. La única solución que va a servirnos siempre va a ser la del proxy. Y ahora, tanto CORS como esta que os voy a decir ahora, dependen de si el sistema externo lo ha contemplado o no lo ha contemplado. Entonces, la otra alternativa que os quería decir, por si la queréis ver, pero yo sinceramente no os la recomiendo tanto porque hay que meterse un poquito en ver si si está configurado o no está configurado, es lo que se llama JSONP. JSONP, os pongo aquí la referencia a la página de la Wikipedia, está bastante bien explicado. JSONP es una forma de acceder a sistemas externos saltándonos el SOP mediante una especie de excepción que hace el navegador desde que se creó el JavaScript. La única forma en la que el navegador no tiene en cuenta a la hora de cargar una petición de un servidor que no sea desde el mismo sitio en el que se ha descargado la página es en la etiqueta script. Vosotros, no sé si os habéis dado cuenta que cuando nosotros ponemos un script, una etiqueta script,
aquí podemos poner, obviamente, cualquier tipo de dirección. No solo podemos cargar un JavaScript, no solo de nuestro servidor, sino podemos cargar un JavaScript de otras partes. Por ejemplo, cuando cargamos jQuery, algunos de vosotros habéis descargado el jQuery y lo tenéis ya, el archivo JS en vuestro servidor, pero otros habéis puesto directamente la dirección de la página de... Entonces, eso abre la puerta a que en principio tú puedas cargar un JavaScript de otro sistema. Entonces, con JSONP lo que se hace, se aprovecha eso para que esa carga del JavaScript remoto sea como la petición que tú haces a ese sistema, de forma que puedas aprovechar la conectividad. Entonces, ese sistema lo que necesita es que en el navegador, bueno, en el navegador no necesita nada, pero necesita que el servidor devuelva los datos de una manera determinada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el servidor externo que soporte JSONP es que en una determinada dirección, en vez de devolverte los datos directamente como JSON, como hacemos en nuestra API REST, nosotros cuando hacemos un GET, te devuelve JSON. Bueno, pues para que el servidor admita llamadas JSONP, el servidor tiene que devolver los datos de la siguiente manera. Tiene que devolverlos como si fuera una llamada JavaScript a una determinada función. No sé si... Bueno, no os he dado la de esto de TeamViewer. Si queréis ver lo que estoy... El M05 838 677. Os lo pongo aquí por si queréis ver el código un poquito más en detalle. Bueno, os decía que el servidor, en vez de devolver el JSON puro, como siempre, lo que haría sería devolver como si fuera una llamada a una función pasándole esos datos. De forma que el navegador lo que va a hacer es cargar eso y cuando lo cargue ese JavaScript, lo que va a hacer es invocar una función de tu código que se llame, en este caso se llamaría function call, pasándole los datos que ha llegado del servidor. Claro, esto es un poco chapuza, ¿no? Porque tienes que tener un método definido dentro de tu código que se llame function call y ahora pues cuando se haga la importación del JavaScript pues llegará el JavaScript, en realidad no es un JavaScript, es solo una llamada a una función tuya con los datos concretos que has pedido. Entonces, yo personalmente a mí no me gusta mucho usar JSONP, pero bueno, si queréis utilizarlo, pues ahí está. jQuery te da la posibilidad de facilitarte bastante este tipo de cosas porque si nosotros le ponemos en el data type, decimos que es JSONP, ya automáticamente pues hace todo esto, crea una función, asume que no se están devolviendo los datos en crudo, sino que se están devolviendo con la llamada a la función y ya pues coge y genera la función y coge los datos. Entonces lo hace más o menos transparente. Tú no te estás dando cuenta que está ese parche por ahí en medio metido y lo puedes utilizar tal cual. Bueno, como queráis, si queréis usar JSONP, en el caso de que el servidor lo admita, pues sin ningún problema, ¿vale? Pero yo personalmente, yo recomiendo el proxy, si queréis hacerlo, porque esa es la forma en la que siempre os va a funcionar. Obviamente, ni que decir tiene que este código que está aquí metido en el proxy, ¿dónde debería de ir? ¿Dónde? En un servidor, en un servlet distinto a nuestra API. Otro servlet que se llamaría servlet proxy o lo que queramos, y ese servlet sería el que tendría ese código. Si solo vamos, en nuestro caso solo vamos a consumir la API en lectura, solo no vamos a hacer peticiones, entonces solo tenemos que decir en el get, en el doGet, tendríamos que tener pero si queremos consumir la API con unos parámetros determinados que sean fijos, pues aquí en la dirección del API tienen que ir los parámetros que queramos
Y si queremos hacerlo un poco más dinámico, pues teníamos que leer los parámetros que nos pasan en la petición y después meterlos en la URL y mandarlos, ¿vale? Eso ya puede ser más o menos sofisticado en función de lo que queráis, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Fácil? Sí, ¿no? Relativamente fácil. Bueno, pues esto es todo. Esos serían los dos retos. Entonces yo ahora lo que me gustaría es que os pusierais a buscar alguna API. Ya voy a ir viendo un poco un recorrido de un poco el estado en el que estáis. Y en principio ya tenéis el objetivo marcado para la presentación final.